Continuamos con la tercera parte del torno. En este caso lo que vamos a hacer va a ser la parte de colocar el motor y las poleas. Ahí para las poleas, en mi caso las voy a hacer con madera, así que trazo con el compás el contorno de la polea y le voy quitando la parte más gruesa con esa sierra. Ya una vez quitada la parte más gruesa, lo que voy a hacer va a ser una perforación de 10 milímetros aproximadamente en el centro, y posteriormente con el router voy a hacerle un pequeño sacado alrededor de la perforación para que me quede ahí incrustado un tornillo, ahí como se va a ver ahora. Ahí estamos. Esto con el objetivo de colocarlo en un motor, porque ahora la idea es tornearlo, ¿no? Es ponerlo lo más circular posible, y después, una vez que esté lo más parejo posible, le vamos a hacer un pequeño callejón, un pequeño sacado que va a coincidir con una correa de transmisión. Bueno, como decía, lo primero va a ser devastar la superficie para ponerlo lo más perfecto posible, que quede lo mejor posible, para que posteriormente pues no nos libre. Ahí ya estoy haciendo un pequeño sacado. Aquí lo ideal es que quede lo mejor posible para que la correa encaje perfectamente. Entonces el sacado va a coincidir con la correa, así que para que coincida pues vamos a ir probando con la correa que quede bien. Ahí estoy comprobando con la correa, todavía le falta un poquito. Bueno, voy acabando el sacado, y justo en el centro, como veis, le voy a hacer un pequeño orificio ahí concretamente son 40 milímetros porque me coincide con el tubo del torno, ¿no? Con el eje central del torno. Entonces le hago un sacado de unos 40 milímetros. Ahí ya está terminado. Ya está como veis hice varias poleas, por eso vamos a hacer una polea escalonada, son 3 en mi caso, y las voy a pegar, ¿no? Las voy a pegar, pero bueno, utilizando el eje del torno. Entonces las voy colocando en el torno y voy poco a poco colocando las siguientes, y se van a pegar ahí. Con una prensa las voy a agarrar y las voy a apretar para que queden bien pegadas. Bueno, el tamaño de las poleas va a depender un poco de lo que queráis. Entonces, para amarrarla y que no se mueva del torno, lo que voy a hacer va a ser una perforación que va a atravesar la barra de metal a través de la madera, y ahí voy a colocar un tornillo. Una vez que ya tengo atravesado la perforación, lo que hago es retiro la polea escalonada, y bueno, si necesito perforar más el metal lo hago, y si no, pues lo que voy a hacer va a ser con una mecha de hacer roscas. Ahí, como veis, le voy a hacer la rosca al agujero de metal. Una vez terminado de hacer la rosca, solo me resta colocar las poleas. Bueno, ahí como veis le hago un pequeño fresado avellanado para que me entre mejor el tornillo y no tropiece con el tornillo. Finalmente voy a pintar, en este caso de blanco. Me he precipitado, lo he pintado muy pronto porque al final no ha quedado bien del todo, pero bueno, ahí coloco el tornillo, como veis, me enrosca bien. Entonces, si enrosca queda perfecto, no se va a mover absolutamente nada y queda muy muy seguro. Ahí no vais a tener problemas si el tornillo encaja perfectamente. Donde tuve problemas va a ser ahora que se movió un poquito la polea y no estaba perfectamente rectificada. Entonces el siguiente paso, pues una vez que coloque el motor, se va a ver bien que no quedaba bien, y he terminado reparándola un poquito. Ahí tengo ese motor que le he colocado una base, y como veis tiene un tubo donde coloco una pequeña varilla roscada. Aquí podemos colocar, si queréis colocarla, podéis colocar un motor con otra polea escalonada, exactamente como la anterior, que sería lo ideal, pero en mi caso no lo voy a hacer porque no quiero sacarle esa polea que tiene de aluminio al torno. Entonces lo voy a hacer un poco diferente. Entonces, para eso sueldo esa estructura que veis ahí. Son 2 tubos que van a tener movimiento, un movimiento de desplazamiento hacia adelante y hacia atrás,
para que me quede perpendicular con las distintas poleas con los distintos tamaños de la polea escalonada. Así al moverlo pues me va a permitir adaptar lo que necesite. Ahí suelto ya las últimas partes de la estructura y lo voy a montar en eso que veis ahí. Eso que veis ahí, bueno, es una pequeña mesa y va soldado justo en los extremos. Ya lo he soldado, queda colocado justamente en los extremos, es donde voy a soldarlo, y ahí es lo que os decía, tiene un pequeño movimiento la polea, entonces termino rectificándola. Por lo tanto, lo que pasa es que la pintura pues se saca, ¿no? Como veis, si dejo suspendido el torno, el motor se queda suspendido. Esto es lo que pasa, hay demasiada vibración. Entonces nos vamos a hacer un pequeño dispositivo. Ahí voy a hacer ese tubo con una tuerca soldada. La tuerca, por supuesto, le he quitado la rosca y lo voy a soldar ahí, justamente ahí en la base, pegadito al motor casi. Esto me va a permitir colocar un tercer punto, por decirlo así, que se va a ajustar en la base del cabezal. Ahí, como veis, la varilla roscada entra perfectamente y voy marcando donde voy a hacer un sacado, porque va a perforar la base del cabezal y vamos a hacer un pequeño sacado. Entonces marco en las dos zonas donde voy a hacer el sacado, donde es necesario, y lo que hago es voy a realizar dos perforaciones. Ahí marco la línea para hacer las perforaciones, marco justo los bordes y bueno, una vez que tengo marcados los bordes pues hago una perforación, y a partir de esa perforación lo que me queda es hacer un sacado, que esto lo termino con la amoladora mucho más rápido, y con la amoladora pues al realizar el sacado me va a permitir que la varilla roscada ingrese perfectamente en ese fresado que hicimos ahí, en ese sacado. Ahí, como veis, le coloco la varilla roscada y le voy enroscando varias tuercas. La primera va pegada a la tuerca que no tiene rosca y la siguiente pues es la que se va a ajustar a la base del cabezal. Ahí tenemos la base del cabezal, la dejamos ahí, y va a ser otras dos que va una a ajustar ahí en la base del motor, como veis, para que apriete y que no se mueva nada, y la otra pues en la base del cabezal, en la parte interna del cabezal en este caso. Y bueno, con esto, como vais a comprobar ahora, pues no sé, ahí se puede ver, como veis, el giro del balanceo que tenía anteriormente se ha disminuido totalmente, ya no hay ningún tipo de balanceo, con lo cual ahí el motor queda muy seguro también. Bueno, para que se entienda un poco mejor cómo funciona este sistema, tenemos aquí tres partes móviles, ¿vale? La primera es esta, junto a la base del torno, del cabezal. Ahí se ve que es la varilla roscada y tiene movimiento de desplazamiento hacia aquí. Y aquí, esta piececita que hicimos también tiene movimiento de desplazamiento a lo largo de esta pieza. Y finalmente la base del torno, que es esta. Entonces, la base del motor, perdón. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, si queremos desplazar el motor para que la correa nos quede paralela a las poleas, pues lo hacemos aquí, lo hacemos en esta pieza. Entonces desplazamos hacia aquí. En mi caso le hice un par de agujeritos aquí que no se llegan a ver, pero bueno, serían para enroscar un tornillo. No lo uso, no es necesario porque no se mueve, entonces ya no lo uso. Ni lo usé nunca, solo lo hice por si se movía, pero no se mueve, entonces no lo uso. Entonces, desplazamiento hacia aquí para que la correa quede paralela a las poleas. Y la varilla roscada más este de aquí, son de acompañamiento del motor a la hora de desplazarse, para apretarlo. Cuando cambiamos de polea hay que aflojar este tornillo y acercarlo hacia aquí, si queremos cambiar a una polea mucho más grande. Por ejemplo, ahora mismo estamos en la más pequeña, que por cierto le añadí una cuarta polea aquí abajo para que me dé, ahí la veis, para que me dé 2000 revoluciones. Si queremos cambiar a una más grande, lo que hacemos es aflojar esto de aquí y tirar del motor hacia aquí. Entonces el motor, este de aquí, pues se va a levantar un poquito y volvemos a apretar la tuerca. Y así funcionaría este sistema.
Ya os digo, mucho más cómodo si podéis utilizar dos poleas iguales, dos poleas escalonadas, una en el motor y otra en la cabezal del torno. Pero bueno, yo no quería hacerlo así, porque no quería quitarle esta pieza. Y nada, bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte, así que hasta la próxima. Hasta luego.